Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que me estén por ahí escuchando, el día de hoy vamos a hacer un recuento de la unidad número uno que ustedes debiesen por ahí haber analizado de acuerdo al material que se les otorgó y por supuesto con las tareas que ustedes me realizaron. ¿Sí? En principio, pues trabajemos con lo que es el concepto general de la economía, que dice que es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. Esta es la visión más general o más genérica de la economía, teniendo en cuenta, por supuesto, que tenemos una gran vertiente, el hecho de que el ser humano tiene necesidades que hay que solventar mediante recursos que son escasos, ¿no? Esta visión hace pensar que, por supuesto, hay un error de percepción en donde nosotros comenzamos o pensamos que el hecho de tener dinero es economía y el dinero prácticamente solamente es un bien de intercambio para poder lograr obtener esos recursos que mencionamos anteriormente son escasos. ¿Sí? Existen algunas otras vertientes que hablan un poquito de la parte de políticas públicas, que hablan un poquito de la parte que incluye el gobierno para poder solventar precisamente estas necesidades humanas. Seguimos, tenemos dos vertientes en la economía, que es la microeconomía y la macroeconomía. En este caso estaremos viendo la microeconomía. En el caso de administración se denomina economía empresarial porque pues usamos más que nada datos que nos permiten llegar a decisiones en cuanto a la oferta y la demanda de los productos. Macroeconomía obviamente trabaja la parte general del planeta, las necesidades humanas, incluso la intervención de los gobiernos. Y microeconomía es el estudio de las elecciones que hacen los individuos, es decir, por qué optamos por un producto sobre algún otro producto que genere satisfacción. Algunos conceptos básicos de esta materia podemos identificar son los recursos o medios, los bienes y servicios, qué es la escasez, la frontera de posibilidades económicas, costo de oportunidad, capitalismo, comunismo, inflación. Toda esta parte un poquito más extrema, externa o incluso abundante en información, pueden ustedes aumentar su conocimiento mediante algunos videos o documentales que hay en YouTube en línea que nos pueden aportar muchísima más información al respecto. Para dar un contexto genérico, general sobre esta información, pues el capitalismo y el comunismo son sistemas externos y muy extremos de una economía. El capitalismo se basa en la propiedad privada, es decir, la economía como ente único que se maneja en automático, es decir, que el gobierno o el Estado no interviene en los procesos de intercambio de recursos. Esto quiere decir, como decía Adam Smith, que es reconocido como el padre de la economía moderna, que es lo más importante el intercambio y que el mismo medio económico regule sus precios, es decir, la oferta de un producto va a determinar el precio de este, al igual que su demanda. Mientras que, por otro lado, el comunismo es una doctrina que fue principalmente expuesta por Carlos Marx, en donde nos explica que la mayor parte de los recursos deberían ser modificados, movidos o incluso trabajados por el Estado, un Estado fuerte, y que todos los individuos deberíamos aportar al Estado para que se distribuyera la riqueza de manera homogénea. Ambas sistemas, ambas corrientes, ambos extremos de la moneda tienen, por supuesto, su más mal caso y su más mal
o su más buen caso, ¿no? En el caso del capitalismo, en la parte más dura del capitalismo, por supuesto, es la explotación de los recursos, la desigualdad social, la pobreza, esta gran diferenciación que existe entre los países con muchos recursos y aquellos que no los tienen, ¿sí? Y pues el comunismo en su parte más negativa, pues es la parte humana, ya que como seres humanos y personas que necesitamos y tenemos una necesidad dinámica de crecimiento, se nos hace o se nos hace imposible prácticamente permitir que todo nuestro trabajo sea distribuido por algunas otras personas y que pues obviamente el trabajo sea igual remunerado, ¿no? Independientemente del tipo de trabajo. Esas son, digamos, en términos muy generales, lo que genera o que lo que representan estas dos vertientes de la economía en su parte más extrema. Algunos conceptos básicos que quiero que por favor ahí los estén revisando, que es ceteris paribus. En economía solamente se refiere a el concepto que cuando trabajamos mediante algún análisis lo hacemos pensando que una economía es cerrada, que es una economía que no tiene intervención externa, y tomando en cuenta que al hacer un estudio vamos a dejar una sola variable y las demás las vamos a poder dejar como están. Repito, una variable la vamos a trabajar y las otras variables tienen que quedar fijas para poder hacer el análisis económico de manera correcta, ¿sí? Algunas preguntas que nos da la microeconomía es qué bienes hay que producir y en qué cantidades, qué métodos de producción se obtienen estos bienes, cómo se distribuye la oferta de los bienes, se utiliza la totalidad de los recursos de un país o en algunos casos se desaprovechan. ¿Permanece constante el poder adquisitivo del dinero y del ahorro o está siendo erosionado por la inflación? ¿Sí? Este tipo de preguntas son las que la microeconomía nos hace y pues les invito por ahí a desarrollar estos temas de manera individual para que puedan entender un poquito más en qué aspectos podemos trabajar esta materia. Vamos a continuar. Quiero irme directamente a la parte que nos compete el día de hoy para poder cerrar esta primera unidad. Les dejo un poquito de la clasificación de los servicios y de los bienes. Por ahí pueden ustedes trabajar con algunos datos para que de manera autodidacta se informen un poquito más de estos. Vamos a esta última parte que quiero que quede claro porque es parte incluso de las tareas y trabajos que vamos a hacer en los próximos unidades, y es entender que en economía se manejan 3 factores de producción. Estos 3 factores son tierra, trabajo y capital, y estos 3 factores son los más importantes para entender el proceso económico. Como tierra tenemos todo lo que conocen o se conoce como dones de la naturaleza. Ustedes ya conocen este concepto, es decir, aquello que nos genera o que nos da la tierra en sí, en general, ya sean recursos naturales, minerales, etcétera, ¿no? El agua, el aire y demás. El trabajo es el esfuerzo de la gente, es decir, todas las personas que pueden formar parte de una economía. Esa es la fuerza de trabajo y eso es lo que contempla la economía como parte de. Finalmente tenemos el capital, y el capital son las herramientas, instrumentos, máquinas e incluso dinero que nos permite generar más, ¿sí? En sí, de manera sencilla de explicar, pues un martillo es un capital porque es una herramienta. El dinero como tal, un billete, no es una herramienta hasta que convertimos ese billete en una herramienta o en algo que nos permite crear más, ¿sale? En la economía actualizada, en esta última vertiente moderna, se dice que las habilidades empresariales podría considerarse un nuevo factor de producción, como parte de este nuevo movimiento en donde las personas son las que deciden, generan riqueza y demás. Pero esto ya está discusión, ya que hay esto va cambiando continuamente. De hecho, el día de hoy
pues también tenemos la robótica, que podría ser parte de un nuevo sistema económico. Pero de manera natural tenemos los 3 factores de producción antes mencionado: tierra, trabajo y capital. Vamos a continuar. La tierra retribuye renta, el trabajo retribuye salarios y el capital retribuye intereses. Las habilidades empresariales obviamente retribuyen utilidades. Esto es lo que nos compete el día de hoy. Quiero terminar este video dándole énfasis a este último dato que tenemos aquí. En economía se conoce como flujo circular de las actividades económicas a 2 sectores. En microeconomía comenzamos a trabajar con los 2 factores de producción más sencillos, o los entes económicos más sencillos. Unos son las empresas y otros son los hogares. Este esquema es bastante sencillo, circula en ambos sentidos y lo vamos a explicar en este momento. Como ustedes observan, tenemos los hogares, y estos hogares aportan a la economía tierra, trabajo y capital en el mercado de factores de producción, ¿sí? Pueden tener los terrenos, las tierras, las herramientas y, por supuesto, a las personas que van a trabajar. ¿En dónde? En empresas. Las empresas son formadas por personas que, obviamente, como mencionamos anteriormente, tienen los factores del mercado de producción. Esas empresas producen bienes y servicios, y estos bienes y servicios están ubicados en el mercado de bienes y servicios. ¿Para qué? Para que los hogares, o para satisfacer las necesidades de los hogares. De manera inversa, podemos ver que entonces las empresas dan a los mercados de factores de producción salarios, alquileres y beneficios, con el fin de que estos salarios o estos alquileres sean dirigidos directamente a los hogares, ¿sí? Mismos que con esos ingresos pueden hacer gastos y compras en el mercado de bienes y servicios, y estos, a su vez, por supuesto, estos ingresos repercutirán en la empresa para continuar este ciclo infinito. La forma más natural de la economía es este ciclo. Por eso se incentiva muchísimo la economía local o el consumo local, porque una vez que este consumo local circula en ambos sentidos, las economías pueden funcionar. Esto es lo más importante en la unidad número 1. Trabajaremos en siguientes clases o siguientes unidades con la oferta y la demanda, la elasticidad de la demanda. Tenemos por ahí alguna parte de la función de producción y función del consumidor. Entonces, cualquier duda, por favor, jóvenes, si necesitan alguna información extra, por favor comuníquense conmigo por medio de nuestros sistemas que tenemos de foros para mejor comprensión. Igual, si necesitan mayor información al respecto de los temas, sin ningún problema les podría ingresar mayor documentación para que de manera autónoma puedan buscarlo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.